Hola compañeros, en el día de hoy les vamos a hablar acerca de los filósofos más importantes de la historia. Entonces, los filósofos más importantes de la historia son Sócrates, que nació en el año 470 a.C. y murió en el año 399 a.C. Tales de Miletos, nació en el año 625 a.C. y murió en el año 546 a.C. Platón, nació en el año 428 a.C. y murió en el año 347 a.C. Aristóteles, nació en el año 384 a.C. y murió en el año 322 a.C. Heráclito, nació en el año 540 a.C. y murió en el año 475 a.C. Anaxímenes, nació en el año 570 a.C. y murió en el año 500 a.C. Anaximandro nació en el año 611 a.C. y murió en el año 547 a.C. Y Pitágoras en el año 582 a.C. y muere en el año 500 a.C. Bueno compañeros, pero ahora ustedes se preguntarán por qué estos filósofos tienen una fecha de nacimiento mucho mayor que la fecha de su muerte y por qué no es al contrario. Bueno, les voy a responder su duda. Esto es así desde el año primero, que es el nacimiento de Cristo. Desde ahí la historia se divide en dos partes, que es antes y después de Cristo. Desde allí, los años anteriores a Cristo se van numerando hacia atrás. Es decir, primero antes de Cristo es el año anterior a su nacimiento. Y segundo año antes de Cristo son 2 años antes de ese evento. Así llegamos al siglo IV antes de Cristo, que van del año 300 al 400 antes de Cristo. Apenas comenzando el siglo, o sea, año 400 antes de Cristo. Desde ahí van apareciendo figuras ilustres en la Grecia antigua. Aristóteles nace 16 años después de que comienza el siglo, o sea, en el año 384 antes de Cristo y muere el 322 antes de Cristo, o sea, 22 años antes de que terminara. Entonces es por esto que vemos que los filósofos tienen su fecha de nacimiento mucho mayor a la fecha de su muerte. Bueno, ahora les vamos a decir los pensamientos de cada uno de estos grandes filósofos. Tales de Miletos afirmaba que el agua era el elemento originario de la realidad. El principio y el sentido de las cosas estaban constituidas o formadas por el agua. Pitágoras nos dice: educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Esto quiere decir que la educación y la enseñanza que le demos a los niños será reflejada tal cual cuando sean adultos. Primero, un hombre honesto es siempre un niño. Lo que Sócrates nos quiere dar a entender es que la honestidad está muy relacionada con la forma de ser de los niños. Segundo, la mejor riqueza es contentarse viviendo con poco. Platón tenía una apología humilde. Quiere decir que conocemos muchas personas que teniéndolo todo y no son realmente felices. Tercero, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Heráclito nos explica aquí que ni el río ni nosotros vamos a ser los mismos. Si esto fue todo por hoy, nos vemos en el próximo video. Chao.